Muy buenos días. La disciplina marcará tu destino, 5 de abril. Y para eso tenemos a nuestra lectora Olguita Blanco. Bienvenida, Olguita. Gracias, Giovanni. Muy buenos días para todos. El perfeccionismo es un vicio. En el invierno de 1931, Martha Graham estaba atascada en un ballet que había coreografiado llamado Ceremonials, inspirado en las culturas maya y azteca. Era muy perfeccionista y se desesperaba por terminarlo, preocupada, autocrítica, consumida por el sentimiento de culpa por haber desperdiciado su beca Guggenheim. Graham estaba convencida de que no podría cumplir con las expectativas de su creciente reputación y mucho menos con la visión que tenía en mente. He perdido el invierno, se quejó con autocompasión. He perdido todo el trabajo del invierno. He tirado, he tirado el año. Ese trabajo no es bueno. Aunque a sus bailarines les encantaba, aunque se habían comprometido en cuerpo y alma, lo único que veía era lo que tenía que cambiar. Lo único que veía era por qué no era perfecto. Y eso la encerró en una especie de cárcel que le impedía crear. Es el trágico destino de los grandes en muchos ámbitos. Su éxito se basa en poner el listón y muy alto, a menudo más de lo que cualquier persona, incluido el público o el mercado, podría exigir. Pero esta virtud también es un vicio terrible que no solo les impide disfrutar de lo que han conseguido, sino que les impide conseguir lo siguiente, porque nunca es lo bastante bueno, porque siempre puede hacer más, porque no está a la altura de lo que hicieron la última vez. Da Vinci era así, incapaz de terminar sus cuadros. Steve Jobs se quedó atascado con el Macintosh antes de que lo despidieran de Apple. Un biógrafo de novelista, Ralph Ellison, habla de un perfeccionismo que obstruía tanto sus arterias que en una ocasión Ellison hizo 40 borradores de un breve resumen sobre uno de sus libros, un libro al que había dedicado décadas, así que debería haber podido solucionar el tema en 40 minutos. El trágico resultado fue que Ellison nunca publicó nada después de su obra maestra. El hombre invisible, a pesar de haber escrito unos 19 centímetros de inútiles páginas manuscritas durante años. ¿Qué fue? Humildad, obsesión por hacer bien las pequeñas cosas. No, esos son excusas tranquilizadoras que nos damos para lo que a menudo es una especie de narcisismo y obsesión. Estamos convencidos de que a todo el mundo le importa tanto lo que hacemos que nos atascamos. Nos decimos que es autodisciplina cuando de hecho es vergüenza. Como dicen, el perfeccionismo es parálisis. La obsesión por hacerlo perfecto lleva a que los árboles nos impidan ver el bosque, porque en última instancia el mayor error es fallar el tiro, lo que no terminas, lo que te da demasiado miedo o eres demasiado estricto para terminar, para intentarlo, es por definición un fracaso. La causa es lo de menos, ya sea por postergarlo o por perfeccionismo. El resultado es el mismo, no lo has hecho. Los estoicos nos recuerdan que no podemos abandonar una búsqueda porque nos desesperamos por perfeccionarlo, o no intentarlo porque no estás seguro del triunfo, porque no estás seguro de si a todos les encantará. Eso se llama cobardía. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para seguir adelante, para intentarlo, para darnos una oportunidad, entrar en la arena, aunque podamos perder. Debemos ser lo bastante fuertes para hacerlo. Martha Graham tuvo la suerte de contar con colaboradores que la empujaron cuando lo necesitó y ayudaron a rescatarla de los excesos de su exigente autodisciplina. Cuando quedó atrapada con Ceremonials, su director musical Louis Horst intervino y le dijo: no siempre se puede crear al mismo nivel. La sexta sinfonía siguió a la quinta, pero sin la sexta no podíamos haber tenido la séptima.
Uno no puede saber a dónde se dirige. Las transiciones son tan importantes como los logros. Lo perfecto no es solo enemigo de lo bueno, como suele decirse, sino que es enemigo de todo lo que pueda venir después. Si te atascas, tu potencial también. Por eso terminar es un logro, un acto de disciplina monumental que debe producirse. Por supuesto, querrás seguir jugueteando, retocando y repasando los problemas mentalmente, pero tienes que ser capaz de detenerte y decir que ya está hecho. Y si no puedes hacerlo tú solo, si tienes problemas con el último kilómetro de tus proyectos o si sabes que puedes caer presa del perfeccionismo, tienes la autodisciplina necesaria para encontrar compañeros que puedan desconectarte y equilibrarte. Sin duda, Marta tenía el éxito suficiente para rodearse de aduladores y personas que le decían a todo que sí, pero no lo hizo. Entendió que necesitaba influencias moderadoras, consejeros sabios y patrocinadores en los que pudiera confiar si quería hacer un gran trabajo. Aunque Ralph Ellison y Da Vinci fueron grandes, aunque dominaban su genio, tuvieron problemas a este respecto. Como Agnes de Mille, biógrafa y compañera de baile de Marta, explicó sobre Lewis. Él era el único que podía disciplinar a Marta para que terminara sus piezas, les diera forma y las preparara para interpretarlas. Era bastante práctico. Después de darle un margen de maniobras de semanas, incluso meses, le ponía fin y exigía decisiones que Marta, en su confusión histérica, no siempre quería tomar. Los ballets estaban hechos, no siempre acabados, pero hechos. Dice que gracias a Lewis siempre hubo una primera actuación y sabemos que sin una primera actuación no hay posibilidad de acercarse a esa asíntota perfecta que todos nos esforzamos por alcanzar. Haz primero lo difícil. Ha habido pocas citas más malinterpretadas y mal atribuidas que la sugerencia de Nicholas Comfort de que un hombre debe tragarse un sapo cada mañana si quiere estar seguro de no encontrar nada más repugnante antes que termine el día. Un hombre debe tragarse un sapo cada mañana si quiere estar seguro de no encontrar nada más repugnante antes de que termine el día. La idea implícita en el comentario, a menudo atribuido a Mark Twain, es que si no comemos la rana al empezar el día, será casi imposible que el día empeore. Una interpretación más pertinente de esta idea la expresó el poeta y pacifista William Stafford. Haz primero las cosas difíciles. Haz primero las cosas difíciles. No esperes. No te digas que primero tienes que entrar en calor. No te digas que solucionarás otros problemas y después. No. Hazlo ahora. Hazlo primero. Se le llama priorizar. Termínalo. Se le llama cuidarse. Recuerda que Toni Morrison no se levantaba antes de amanecer para tener tiempo y para doblar la ropa. Tenía una ventanita y la utilizaba para escribir, para aprovechar el día mientras otros aún dormían. No era fácil. Muchos días no quería, pero cuando seguía adelante, cuando escribía sus páginas en silencio a la luz de la mañana, no solo se acercaba a su objetivo de convertirse en una gran escritora, sino que en otro sentido se daba tiempo, porque el resto del día era un bono. Al ocuparse de asuntos difíciles, cuidaba de sí misma. Se había apropiado de la mañana, se había comido la rana y todo lo demás era extra. Nada era más difícil que la batalla que ya había ganado. Así como los días están hechos de mañanas, las vidas están hechas de días. Así como los días están hechos de mañanas, las vidas están hechas de días. Proteger en cualquier momento, de día o de noche, joven o viejo,
y dejarlo para más tarde es un juego de Postergar, perdedores. Perdón, postergar. gracias, Joa. Sé que comprobé que estás atento. Muy bien. Postergar en cualquier momento, de día o de noche, joven o viejo, y dejarlo para más tarde es un juego de perdedores. Sigamos. Lo único que todos los tontos tienen en común, escribió Séneca, es que siempre están preparándose para vivir. Se dicen que solo tienen que poner algunas cosas en su sitio, que no les apetece, que lo harán después. ¿Qué? ¿Exactamente? Exactamente nada. Nunca llegan, nunca llegamos. Deberá ser más inteligente y más disciplinado. No me canso de repetirlo, dijo Montaigne. Todo lo que puedas hacer otro día, puedes hacerlo ahora. El que pospone la hora de vivir bien, escribió Horacio, es como el campesino que espera a que el río acabe de pasar antes de cruzarlo. Ay, qué buena esta. El que pospone la hora de vivir bien, escribió Horacio, es como el campesino que espera a que el río acabe de pasar antes de cruzarlo. Parafraseando a los estoicos, podría ser bueno ahora, pero has elegido serlo mañana. Aplazar es creerse con privilegios, es arrogante, da por sentado que habrá un más tarde, da por sentado que tendrás la disciplina necesaria para hacerlo más tarde, a pesar de no tener la disciplina ahora. Podríamos decir que el cementerio del potencial perdido está lleno de personas que primero tenían que hacer otra cosa. El momento de hacerlo es ahora. El momento de empezar es ahora. Tienes que empezar con la parte difícil, la parte que menos quieres hacer. No a regañadientes, sino enseguida y con entusiasmo, con un cuerpo entrenado para el trabajo duro y una mente aguda y centrada. Los tontos son demasiado débiles, demasiado miedosos y demasiado indisciplinados para esto, lo cual es un problema para ellos, pero una oportunidad para ti, porque es aquí donde ganarás. Ellos se retrasarán y tú avanzarás, pero solo si empiezas ahora, porque es aquí donde ganarás. Ellos se retrasarán y tú avanzarás, pero solo si empiezas ahora. ¿Puedes volver a levantarte? ¿Puedes volver a levantarte? Olguita, espere. ¿Ustedes saben el significado de esa palabra asíntota? Sí, atrás. Nada. No. Bueno, yo encontré que esa asíntota, ¿sí?, es una recta que se encuentra asociada a la gráfica de algunas curvas que se comporta como un límite gráfico hacia la cual la gráfica se aproxima. O sea, esa asíntota es eso, sí. Es una recta de una gráfica. No recuerdo bien como a qué se refería la frase en ese momento, no la recuerdo ahorita, pero eso es lo que significa asíntota, que me quedó sonando la palabra como rara. Bueno, quería dar esa aclaración, gracias. Ay, Gracias. Sí, ya. bueno. Sí. En 1959, Floyd Patterson puso en juego su título para pelear contra Ingerman Johansson. Aunque entrenó duro para la pelea, a medida que se acercaba el día, a Patterson le faltaba algo, quizá ganas, quizá compromiso. Patterson estaba aburrido, estaba impaciente, estaba demasiado confiado. Y cuando subió al ring, se notó. No era el que merecía ganar. Todo boxeador debería tener un poco de miedo de lo que le pueda pasar, reflexionaría después Patterson sobre la pelea, porque el miedo aguza la mente. Cuando no tienes nada que temer, se te embota la mente. Pero él no creía que pudiera perder, y era evidente que se equivocaba.
En el tercer asalto cayó 7 veces. Al final se detuvo el combate. Las horribles palabras llegaron a él cuando se disipó la niebla de los golpes. He perdido el campeonato. Patterson no podía creérselo, pero era cierto, y lo más doloroso es que era culpa suya. La anécdota podría haberse quedado aquí. De hecho, durante toda la historia del boxeo, hasta ese momento y en casi todas las peleas por el título antes y después, cuando un campeón pierde el cinturón, nunca lo recupera. Está acabado, finiquitado, fuera de combate. Y Patterson casi lo estuvo. Pasó semanas deprimido, deseando la muerte. El sentimiento de culpa lo ponía enfermo. No dormía y ni siquiera podía mirar a sus hijos a los ojos. Entonces llegó una carta de Archie Moore, el boxeador al que Patterson había derrotado para conseguir el título. Querido Floyd, le decía, sé cómo debes de sentirte. Espero que estés mejor. A muchos boxeadores les ha pasado. Por supuesto, no me gustó perder contra ti y el destino lo decretó así. Más adelante analizó la pelea y los problemas en la estrategia de Patterson y concluyó, si centras el golpe y te mueves alrededor de ese tipo, puedes ser el primero en recuperar la corona. Puedes hacerlo. Tu amigo Archie Moore. Merece la pena tomarse un minuto para reconocer la increíble amabilidad y la autodisciplina que supone que un excampeón se tome el tiempo de escribir sin que se lo hayan pedido, para darnos ánimo a su archienemigo en su momento más bajo. Moore podría haberse burlado de Patterson, pero lo ayudó a creer en sí mismo. Este momento de gracia fue lo que Patterson, a punto de caer en la desesperación, necesitaba con urgencia. Detuvo la caída, acabó con la autocompasión. Le habían recordado que podía transformar lo sucedido. Volvió a entrenar. Se obligó a ver la película de su ignominiosa derrota y aprendió de cada tortuoso visionado. En junio de 1960, casi exactamente un año después, Floyd Patterson noqueó a Ingemar Johansson en el quinto asalto. Repito, en junio de 1960, casi exactamente un año después, Floyd Patterson noqueó a Ingemar Johansson en el quinto asalto. Floyd golpeó a Johansson con tanta fuerza que el hombre tardó 5 minutos en recuperar el conocimiento en el ring. En 20 años de lucha profesional, Patterson fue el primero y solo uno de 4 desde entonces en recuperar un título de peso pesado, un poderoso recordatorio de que la derrota no es definitiva y de que las recaídas pueden detenerse. Repito, en 20 años de lucha profesional, Patterson fue el primero y solo uno de 4 desde entonces en recuperar el título de peso pesado, un poderoso recordatorio de que la derrota no es definitiva y de que las recaídas pueden detenerse. Todos nos equivocaremos, nos presentaremos a una oportunidad que puede cambiar la vida sin estar preparados. Repito, todos nos equivocaremos, nos presentaremos a una oportunidad que pueda cambiarnos la vida sin estar preparados. Dejaremos nuestra dieta o nuestra sobriedad. Perderemos los estribos y nos avergonzaremos. Cometeremos errores. Nos derrotarán. Es lo que pasa con la disciplina, que nunca nos falla, pero a veces le fallamos. Es lo que pasa con la disciplina, que nunca nos falla, pero a veces le fallamos. Pero, ¿será el final?
es quienes somos ahora o podemos volver a levantarnos. Perder no siempre depende de nosotros, pero ser perdedores sí, ser derrotistas sí. Decir, ¿qué demonios? ¿Acaso importa? Depende de nosotros. Tirar la toalla en una pelea que hemos perdido es una cosa, pero tirar la toalla en la pelea por alcanzar los estándares que nos hemos marcado a partir de ese momento, si haces eso, no solo te han derrotado, te han vencido. No te frustres por no ser tranquilo por naturaleza, por no ser perfecto, porque nadie lo es y nadie espera que lo seas. Si tus niveles son tan altos que te rindes cuando no los alcanzas, en realidad no tienes niveles altos. Lo que tienes son excusas. Repito, no te frustres por no ser tranquilo por naturaleza, por no ser perfecto, porque nadie lo es y nadie espera que lo seas. Si tus niveles son tan altos que te rindes cuando no los alcanzas, en realidad no tienes niveles altos. Lo que tienes son excusas. Esta es otra razón por la que el perfeccionismo moral o profesional es tan peligroso. Cuando nos quedamos cortos, cuando aparecemos como las personas defectuosas, vulnerables, vencibles y jodidas que somos, puede ser difícil volver a ponerse en marcha. Si somos demasiado duros con nosotros mismos, como Floyd Patterson, como Martha Graham, nos noquearemos y nos quedaremos fuera de combate. Todos la cagaremos. Recaeremos en malos hábitos o en lo que sea. Lo haremos en público. No nos daremos la prisa que deberíamos. Caeremos en la tentación o en un ataque de pasión, quizá incluso en un momento de cobardía. Perderemos. En esta vida nadie se mantiene invicto por mucho tiempo. Todos la cagaremos. Nos recaeremos en malos hábitos o en lo que sea. Lo haremos en público. No nos daremos la prisa que deberíamos. Caeremos en la tentación o en un ataque de pasión, quizá incluso en un momento de cobardía. Perderemos. En esta vida nadie se mantiene invicto por mucho tiempo. ¿Y entonces qué? ¿Podemos recomponernos? ¿Podemos recuperarnos y volver a intentarlo? Es muy indicativo que tanto en la tradición Zen como en la Biblia tengamos una versión del proverbio sobre caer 7 veces y levantarse 8. Lo que hizo Patterson después de aquel horrible tercer asalto. Es muy indicativo que tanto en la tradición Zen como en la Biblia tengamos una versión del proverbio sobre caer 7 veces y levantarse 8, lo que hizo Patterson después de aquel horrible tercer asalto. El gran bateador Sadarau Oak solía decir que para un deportista perder solo era la oportunidad de volver mañana e intentar hacerlo mejor. Lo mismo es cierto para ganar. El gran bateador Sadarau Oak solía decir que para un deportista perder solo era la oportunidad de volver mañana e intentar hacerlo mejor. Lo mismo era cierto para ganar. En esto consiste ser profesional, en que ganar o perder sea una oportunidad para volver a hacerlo, para volver a tu ritmo y quedarte en él, porque ahí te sientes más feliz, controlas más y estás más conectado. Incluso el más alegre, el más fuerte, el más autodisciplinado se tambaleará bajo el peso de sus circunstancias o de las consecuencias de su comportamiento. Hoy recordamos a Víctor Frank como un incansable optimista, el creyente inquebrantable en el sentido humano, a pesar de los horrores que soportó en el Holocausto. Pero en 1945,
Justo después de que terminara la guerra, envió una nota a unos amigos que decía: estoy terriblemente cansado, terriblemente triste, terriblemente solo. En el campo creías que había llegado al punto más bajo de la vida y luego, al volver, te viste obligado a ver que las cosas no habían perdurado, que habían destruido todo lo que te había sostenido, que justo cuando vuelves a ser humano podrías hundirte en un sufrimiento aún más insondable. Esto hay que resaltarlo. Lo repito, estoy terriblemente cansado, terriblemente triste, terriblemente solo. En el campo creías que habías llegado al punto más bajo de la vida y luego, al volver, te viste obligado a ver que las cosas no habían perdurado, que habían destruido todo lo que te había sostenido, que justo cuando vuelves a ser humano podrías hundirte en un sufrimiento aún más insondable. No podemos culparle. También es insondable pensar de qué se habría privado la humanidad si se hubiera limitado a regodearse, o peor aún, se hubiera rendido. A pesar de todo, volvió a levantarse. Dijo que sí a la vida, a un segundo intento, a volver al ring, a abrirse camino de regreso a la felicidad con un propósito. Si después de todo lo que pasó, él pudo hacerlo, todos podemos. Nuestra autodisciplina nos obliga a hacerlo. Nuestro destino depende de ello. Bueno, la batalla contra el dolor. ¿Será que repetimos lo resaltado o continúo con este capítulo? ¿Qué dicen? Como lo venimos haciendo, Villoba. Listo. Repite lo resaltado, ajá. Bueno, ¿quién me ayuda para no forzarme tanto en la lectura? Necesito una voz cantante. El perfeccionismo es un vicio. Es el trágico destino de los grandes en muchos ámbitos. Su éxito se basa en poner el listón muy alto, a menudo más de lo que cualquier persona, incluido el público o el mercado, podría exigir. Pero esta virtud también es un vicio terrible, que no solo les impide disfrutar de lo que han conseguido, sino que les impide conseguir lo siguiente, porque nunca es lo bastante bueno, porque siempre pueden hacer más, porque no está a la altura de lo que hicieron la última vez. Da Vinci era así, incapaz de terminar sus cuadros. Steve Jobs se quedó atascado con el Macintosh antes de que lo despidieran de Apple. Un biógrafo del novelista Ralph Ellison habla de un perfeccionismo que obstruía tanto sus arterias que en una ocasión Ellison hizo 40 borradores de un breve resumen sobre uno de sus libros. Un libro al que había dedicado décadas, así que debería haber podido solucionar el tema en 40 minutos. El trágico resultado fue que Ellison nunca publicó nada después de su obra maestra, El hombre invisible, a pesar de haber escrito unos 19 centímetros de inútiles páginas manuscritas durante años. ¿Qué fue? ¿Humildad? ¿Obsesión por hacer bien las pequeñas cosas? No. Esas son excusas tranquilizadoras que nos damos para lo que a menudo es una especie de narcisismo y obsesión. Estamos convencidos de que a todo el mundo le importa tanto lo que hacemos que nos atascamos. Nos decimos que es autodisciplina, cuando de hecho es vergüenza. Como dicen, el perfeccionismo es parálisis. La obsesión por hacerlo perfecto lleva a que los árboles nos impidan ver el bosque, porque en última instancia el mayor error es fallar el tiro. Lo que no terminas, lo que te da demasiado miedo o eres demasiado estricto para terminar, para intentarlo, es por definición un fracaso. La causa es lo de menos.
ya sea por postergarlo o por perfeccionismo, el resultado es el mismo. No lo has hecho. Los estoicos nos recuerdan que no podemos abandonar una búsqueda porque nos desesperamos por perfeccionarla o no intentarlo porque no estás seguro del triunfo, porque no estás seguro de si a todos les encantará. Eso se llama cobardía. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para seguir adelante, para intentarlo, para darnos una oportunidad, entrar en la arena, aunque podamos perder. Debemos ser lo bastante fuertes para hacerlo. Martha Graham tuvo la suerte de contar con colaboradores que la empujaron cuando lo necesitó y ayudaron a rescatarla de los excesos de su exigente autodisciplina. Cuando quedó atrapada con Ceremonials, su director musical, Louis Horst, intervino y le dijo: no siempre se puede crear al mismo nivel. La sexta sinfonía siguió a la quinta, pero sin la sexta no podríamos haber tenido la séptima. Uno no puede saber a dónde se dirige. Las transiciones son tan importantes como los logros. Lo perfecto no es solo enemigo de lo bueno, como suele decirse, sino que es enemigo de todo lo que pueda venir después. Si te atascas, tu potencial también. Por eso terminar es un logro, un acto de disciplina monumental que debe producirse. Por supuesto, querrás seguir jugueteando, retocando y repasando los problemas mentalmente. Pero tienes que ser capaz de detenerte y decir que ya está hecho. Y si no puedes hacerlo tú solo, si tienes problemas con el último kilómetro de tus proyectos, o si sabes que puedes caer presa del perfeccionismo, tienes la autodisciplina necesaria para encontrar compañeros que puedan desconectarte y equilibrarte. Sin duda, Marta tenía el éxito suficiente para rodearse de aduladores y personas que le decían a todo que sí, pero no lo hizo. Entendió que necesitaba influencias moderadoras, consejeros sabios y patrocinadores en los que pudiera confiar si quería hacer un gran trabajo. Aunque Ralph Ellison y Da Vinci fueron grandes, aunque dominaban su genio, tuvieron problemas a este respecto. Como Agnes de Mille, biógrafa y compañera de baile de Marta, explicó sobre Louis. Él era el único que podía disciplinar a Marta para que terminara sus piezas, les diera forma y las preparara para interpretarlas. Era bastante práctico. Después de darle un margen de maniobra de semanas, incluso meses, le ponía fin y exigía decisiones que Marta, en su confusión histérica, no siempre quería tomar. Los ballets estaban hechos, no siempre acabados, pero hechos. Dice que gracias a Louis siempre hubo una primera actuación y sabemos que sin una primera actuación no hay posibilidad de acercarse a esa asíntota perfecta que todos nos esforzamos por alcanzar. O sea que ahí es donde está la palabra esa asíntota. Asíntota, sí, la línea. Ok. Haz primero lo difícil. Ha Ha habido habido pocas, pocas citas, bueno, sigue Dolly, disculpa. bueno, ha habido pocas citas más malinterpretadas y mal atribuidas que la sugerencia de Nicholas Chamford de que un hombre debe tragarse un sapo cada mañana si quiere estar seguro de no encontrar nada más repugnante antes de que termine el día. La idea implícita en el comentario, a menudo atribuida a Mark Twain, es que si nos comemos la rana al empezar el día, será casi imposible que el día empeore. Una interpretación más pertinente de esta idea la expresó el poeta y pacifista William Stanford.
Haz primero las cosas difíciles. No esperes. No te digas que primero tienes que entrar en calor. No te digas que solucionarás otros problemas y después no. Hazlo ahora. Hazlo primero. Se le llama priorizar. Termínalo. Se llama cuidarse. Entonces, Recuerda, no, hazlo ahora. Hazlo primero. Se le llama priorizar. Termínalo. Se le llama cuidarse. Ajá. recuerda que Toni Morrison no se levantaba antes del amanecer para tener tiempo para sí mismo. Las mañanas no eran para ver la televisión ni para doblar la ropa. Tenía una ventanita y la utilizaba para escribir, para aprovechar el día mientras otros aún dormían. Así como los días están hechos de mañanas, las vidas están hechas de días. Postergar en cualquier momento de día o de noche, joven o viejo, y dejarlo para más tarde es un juego de perdedores. Lo único que todos los tontos tienen en común, escribió Séneca, es que siempre están preparándose para vivir. Se dicen que solo tienen que poner algunas cosas en su sitio, que no les apetece, que lo harán después. ¿Qué? ¿Exactamente? Exactamente nada. Nunca llegan, nunca llegamos. Deberás ser más inteligente y más disciplinado. No me canso de repetirlo, dijo Montaigne. Todo lo que puedas hacer otro día, puedes hacerlo ahora. El que pospone la hora de vivir bien, escribió Horacio, es como el campesino que espera a que el río acabe de pasar antes de cruzarlo. Parafraseando a los estoicos, podrías ser bueno ahora, pero has elegido serlo mañana. Aplazar es creerse con privilegios, es arrogante, da por sentado que habrá un más tarde, da por sentado que tendrás la disciplina necesaria para hacerlo más tarde, a pesar de no tener la disciplina ahora. Podríamos decir que el cementerio del potencial perdido está lleno de personas que primero tenían que hacer otra cosa. El momento de hacerlo es ahora, el momento de empezar es ahora. Tienes que empezar con la parte difícil, la parte que menos quieres hacer, no a regañadientes, sino enseguida y con entusiasmo, con un cuerpo entrenado para el trabajo duro y una mente aguda y centrada. Los tontos son demasiado débiles, demasiado miedosos y demasiado indisciplinados para esto, lo cual es un problema para ellos, pero una oportunidad para ti. Porque es aquí donde ganarás. Ellos se regresarán y tú avanzarás, Se pero retrasarán, solo si empiezas ahora. porque es aquí donde ganarás. Ellos se retrasarán y tú avanzarás, pero solo si empiezas ahora. ¿Puedes volver a levantarte? Dale, Dolly. La anécdota podría haberse quedado aquí. De hecho, durante toda la historia del boxeo hasta ese momento y en casi todas las peleas por el título, antes y después, cuando un campeón pierde el cinturón, nunca lo recupera. Está acabado, finiquitado, fuera de combate. En 20 años de lucha profesional, Patterson fue el primero y solo uno de los cuatro desde entonces en recuperar un título de peso pesado, un poderoso recordatorio de que la derrota no es definitiva y de que las recaídas pueden detenerse. Todos nos equivocaremos. Nos presentaremos a una oportunidad que puede cambiarnos la vida sin estar preparados. Dejaremos nuestra dieta o nuestra sobriedad. Perderemos los estribos y nos avergonzaremos. Cometeremos errores. Nos derrotarán. Es lo que pasa con la disciplina, que nunca nos falla, pero a veces le fallamos. Pero, ¿será el final? ¿Es quienes somos ahora? ¿O podemos volver a levantarnos?
Perder no siempre depende de nosotros, pero ser perdedores sí. Ser derrotistas sí. Decir, ah, ¿qué demonios? ¿Acaso importa? Depende de nosotros. Tirar la toalla en una pelea que hemos perdido es una cosa, pero tirar la toalla en la pelea por alcanzar los estándares que nos hemos marcado a partir de ese momento, si haces eso, no solo te han derrotado, te han vencido. No te frustres por no ser tranquilo por naturaleza, por no ser perfecto, porque nadie lo es y nadie espera que lo seas. Si tus niveles son tan altos que te rindes cuando no los alcanzas, en realidad no tienes niveles altos. Lo que tienes son excusas. Esta es otra razón por la que el perfeccionismo moral o profesional es tan peligroso. Cuando nos quedamos cortos, cuando aparecemos como las personas defectuosas, vulnerables, vencibles y jodidas que somos, puede ser difícil volver a ponerse en marcha. Si somos demasiado duros con nosotros mismos, como Floyd Patterson, como Martha Graham, nos noquearemos y nos quedaremos fuera de combate. Todos la cagaremos. Recaeremos en malos hábitos o en lo que sea. Lo haremos en público. No nos daremos la prisa que deberíamos. Caeremos en la tentación o en un ataque de pasión. Quizá incluso en un momento de cobardía. Perderemos. En esta vida nadie se mantiene invicto por mucho tiempo. ¿Y entonces qué? ¿Podemos recomponernos? ¿Podemos recuperarnos y volver a intentarlo? Es muy indicativo que tanto en la tradición Zen como en la Biblia tengamos una versión del proverbio sobre caer 7 veces y levantarse 8, lo que hizo Patterson después de aquel horrible tercer asalto. El gran bateador Sadaharu O salía a decir que para un deportista, perder solo era la oportunidad de volver mañana e intentar hacerlo mejor. Lo mismo era cierto para ganar. En esto consiste ser profesional, en que ganar o perder sea una oportunidad para volver a hacerlo, para volver a tu ritmo y quedarte en él, porque ahí te sientes más feliz, controlas más y estás más conectado. Incluso el más alegre, el más fuerte, el más autodisciplinado se tambaleará bajo el peso de sus circunstancias o de las consecuencias de su comportamiento. Hoy recordamos a Víctor Frank como un incansable optimista, el creyente inquebrantable en el sentido humano, a pesar de los horrores que soportó en el Holocausto. Pero en 1945, justo después de que terminara la guerra, envió una nota a unos amigos que decía: Estoy terriblemente cansado, terriblemente triste, terriblemente solo. En el campo creías que habías llegado al punto más bajo de la vida y luego, al volver, te viste obligado a ver que las cosas no habían perdurado, que habían destruido todo lo que se había sostenido, que justo cuando vuelves a ser humano, podrías hundirte en un sufrimiento aún más insondable. no podemos culparle. También es insondable pensar de qué se habría privado la humanidad si se hubiera limitado a regodearse, o peor aún, se hubiera rendido. A pesar de todo, volvió a levantarse, dijo que sí a la vida, a un segundo intento, a volver al ring, a abrirse camino de regreso a la felicidad con un propósito. Si después de todo lo que pasó, él pudo hacerlo, todos podemos. Nuestra autodisciplina nos obliga a hacerlo. Nuestro destino depende de ello. Listo, gracias, ¿Listo? Dorisita. Qué bien ese trabajo en equipo. Bueno, página 114 para mañana. Sencillamente espectacular. Pero solo nos quedan 3 minutos, así que feliz y bendecido día para todos. Lo espero esta noche, mi yo. Bueno, Gracias, Olguita. Gracias, Joa. Gracias, equipo. Excelente el tema, la lectura. Importante entender que
definitivamente, más que ser perfeccionistas, es terminar lo que iniciamos y acabarlo bien. Feliz día, les quiero mucho, un abrazo